Sean bienvenidos a una sesión más de la materia de Estadística 2. Estamos dentro de la unidad 3 con el tema de análisis de series de tiempo y elaboración de pronósticos. El día de hoy vamos a ver la última parte de esta unidad, la parte 5, donde pues continuamos con el tema de la sesión anterior que eran modelos de series de tiempo estacionales con o sin tendencia. Bien, retomando las mismas diapositivas que les mostré en la sesión anterior, nada más como repaso, pues hablamos básicamente en cuándo tiene aplicación este tipo de series de tiempo, en qué situaciones se presentan. También hablamos acerca de los modelos aditivos y modelos multiplicativos para la obtención de los pronósticos. ¿Cuándo podríamos utilizar estos mismos modelos? ¿En qué situaciones es recomendable utilizar ya sea un modelo u otro? Y bueno, pues ya en el libro, de su libro de texto, bueno, viene ahí el modelo aditivo, que es un pronóstico donde se separa la parte de las tendencias, la parte estacional y la parte irregular para la elaboración del pronóstico, donde la tendencia es el valor de la tendencia en el periodo T. eh, La estacional pues es el valor estacional, perdón, en el periodo T, y por último el valor irregular en el periodo T. En el modelo multiplicativo, como su nombre lo indica, bueno, pues estos tres componentes los vamos a multiplicar entre sí para obtener el pronóstico. Eso según la fórmula 18.14 de su libro de texto. Bien, es importante en el estudio de estos pronósticos que podamos nosotros desestacionalizar los valores para que podamos de alguna manera hacer un análisis más a detalle respecto a la información. Por ejemplo, nos va a permitir conocer la tendencia que pueda tener estos datos. Generalmente los modelos estacionales tienen una tendencia, bueno, pues en este caso, pues si desestacionalizamos, podemos ver de mejor manera cuál es el comportamiento de tendencia que tendría la serie de datos, las series de tiempos, perdón. Para poder hacer este cálculo y para poder nosotros elaborar los pronósticos requerimos de un concepto, calcular un concepto conocido como índices estacionales, que básicamente se calcula con un promedio móvil para separar los componentes estacionales regulares ST e IDT del componente de tendencia T. Cuando más adelante elaboremos el ejercicio en Excel, bueno, pues se explicará más a fondo esto del cálculo de los índices estacionales con los promedios móviles. Bien, precisamente, bueno, pues hasta ahí es toda la parte teórica. Enseguida vamos a ver o a empezar a resolver los problemas que vimos el día de ayer cuando utilizamos los cálculos de pronósticos a través de valores dummy o con valores 1 y ceros para calcular los pronósticos. Utilizamos por una parte, bueno, el libro de texto utiliza Minitab para calcular la ecuación de regresión. En este caso, bueno, pues no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de una forma como realmente debe ser. Yo les mostré el cálculo el día de ayer y utilizamos Minitab para poder calcular la ecuación de regresión. Pero en el caso de que no pudieran tener acceso a este software, bueno, pues les dije que podemos utilizar un promedio como un método empírico, por llamarlo así, para obtención del pronóstico. Pero el día de hoy sí vamos a poder utilizar Excel o bien lo pueden hacer manualmente con su calculadora para poder calcular el pronóstico. A la vez también vamos a hacer la comparación calculándolo también en Minitab y comparar ambos resultados en Excel y en Minitab. Bien, entonces estamos aquí ya en el primer ejemplo, en el ejemplo de la venta de sombrillas.
que bueno, pues aquí tenemos el resumen en forma horizontal de ventas de sombrillas por trimestre y por cada año, ¿no? Entonces, así tenemos los datos, sacamos el promedio, que esto básicamente era lo tomamos como el pronóstico para el año 6, conforme lo explicamos ayer en la sesión, perdón, en la sesión anterior. Bien, entonces este ejemplo lo vamos a resolver a través del modelo aditivo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula para poder calcular el pronóstico. También ayer elaboramos la gráfica de dispersión. Sobre todo, bueno, nos dimos cuenta que es una serie de tiempo estacional sin tendencia, porque bueno, básicamente esta serie de datos tiene un patrón horizontal, entonces sería sin tendencia, pero sí es estacional. Así que bueno, vamos a ocupar entonces en resumen, vamos a calcular el pronóstico para una serie estacional sin tendencia utilizando el modelo aditivo. Bueno, vamos a utilizar la tabla en forma vertical, como lo explicamos en la sesión anterior. Teníamos los años, teníamos los trimestres y teníamos los periodos. Son 5 años, 4 trimestres en cada año, entonces en total tenemos 20 periodos, denotados por la letra T. Y las ventas correspondientes a cada periodo. De ahí obtuvimos esta gráfica de dispersión. Tiene aquí a su derecha. Ahí tenemos cómo está la dispersión. Y bueno, sí son formas de ciclos. Entonces es estacional, pero no tiene tendencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la tendencia. Como es un problema que dijimos que no tiene tendencia, no hay tendencia en la serie de datos, la tendencia, el valor de la tendencia en este caso sería igual al promedio de todos los datos históricos. Haciendo una pausa aquí, bueno, quiero recordar al igual que se los mencioné al inicio de esta serie de videos de análisis de series de tiempo, recuerden siempre elaborar la gráfica de dispersión para reconocer el patrón de sus datos. Esto les va a ayudar bastante para que ustedes puedan saber qué tipo de método van a utilizar para poder calcular sus pronósticos. Bien, entonces como les decía, la tendencia en este caso vamos a calcularla solamente con el promedio de datos históricos. Entonces vamos a sacar el promedio de las ventas. Lo podemos hacer aquí con la función de promedio que ya trae su hoja de cálculo. Seleccionamos todos los valores y nos da 123. Bien, copiamos y pegamos el mismo valor. Pegamos valores nada más para que nos quede este mismo valor en la tendencia. Bueno, vamos a calcular el error de las ventas reales, o sea, de Y menos la tendencia. Entonces, ventas reales menos la tendencia. Ok, aquí podemos copiar y pegar hacia todos los periodos y nos salió el error. Básicamente esto nos dice si son positivos, qué tanto está arriba del valor promedio. Si salen negativos, qué tanto está abajo del valor promedio. Con esto, bueno, podemos obtener el índice estacional o nos sirve para calcular el índice estacional sacando el promedio precisamente de esas distancias o esas diferencias que hay en cada estación. Entonces aquí lo importante es identificarlo en cada estación. Entonces vamos a calcular el promedio empezando por la estación 1 o el primer trimestre de todos los años. Entonces empezamos, seleccionamos
el primer trimestre del año 1 y luego el primer trimestre del año 2 y luego el primer trimestre del año 3 y luego el primer trimestre del año 4 y por último el primer trimestre del año 5. Ya están seleccionados y nos da el valor de 1. Vamos a poner decimales para ver el valor un poco más preciso. Bueno, aquí no hay problema, aquí podemos copiar y pegar la misma fórmula. Entonces voy a copiar y pegar la fórmula y ya obtuve el índice estacional para el periodo 1, para el periodo 2. Se fijan, cuando hice el copiado hacia abajo, inmediatamente se hizo hacia el trimestre correspondiente, en este caso es el 2. Cuando copié en el trimestre 3 hacia abajo, bueno, también se seleccionaba el trimestre 3, perdón. Y cuando copié hacia abajo, también se hizo, sacó el promedio del trimestre 4. Bien. Ok, entonces ya tenemos el índice estacional, que es la parte de la fórmula donde vamos a sumar. Como estamos utilizando el método aditivo, vamos a sumarlo a la tendencia. Este valor estacional, pues es el que tenemos aquí, más el irregular. Nos faltaría calcular el irregular, pero bajo esta metodología, este es un valor muy bajo, a veces es despreciable. Entonces podemos utilizar así este valor como se nos está dando. Bien, entonces vamos a copiar y vamos a pegar los valores nada más en el resto de los periodos. Bien, entonces son los valores que nos quedan. Bien, entonces ya podemos ahora sí calcular el pronóstico para cada serie de T, sumando la tendencia, sumándole el componente estacional. Entonces la tendencia más el componente estacional, que es el índice estacional en este caso, y nos da 124. En el caso del primero, esto lo hacemos directamente hacia abajo, copiado y pegado hacia abajo, y ya tenemos todos los pronósticos para todas las series de tiempo. Si quisiéramos saber el pronóstico para las siguientes estaciones del siguiente año, o sea, para el año 6, vamos a poner que queremos saber el pronóstico para el año 6. Entonces, vamos a agregar esta serie de tiempos. Sería hasta el trimestre 24. Y bueno, este valor lo copiamos igual. El valor de la tendencia que lo necesitamos. Necesitamos el valor del índice estacional. Entonces, copiamos es constante. Y hacemos el copiado y pegado. Este sería entonces nuestro pronóstico para el año 6, utilizando el método aditivo sin tendencia. Hacemos la comparación con el promedio que tenemos acá arriba, 124, 152, 121, 95. Y nos da exactamente el mismo valor. Bien, podemos agregar aquí la serie del pronóstico a nuestra gráfica. Vamos a agregarlo para hacer una comparativa visual. Entonces agregamos.
Ahí ya tenemos entonces nuestra serie, nuestra gráfica de dispersión para los pronósticos obtenidos. Se fijan, es un valor muy cercano a los datos reales y esta parte pues es el pronóstico. Bien, entonces con esto terminamos de ver el ejemplo para el cálculo de pronósticos de las sombrillas. Este sería el método de resolución más adecuado, a diferencia del que vimos en la sesión anterior, más adecuado para calcular un pronóstico. Entonces, ese es el que ustedes deben de utilizar para cuando necesiten calcular un pronóstico con el modelo aditivo y sin tendencia. Si en caso que tuvieran tendencia, lo único que cambiaría en este caso sería esta parte, la tendencia. El cálculo de la tendencia. Aquí lo calculamos solamente con el pronóstico. Pero si tuviera tendencia, entonces utilizarían la regresión lineal para calcular la fórmula de regresión y eso sustituirlo aquí con los valores que les den y obtendrían su valor de t. Eso en el caso, repito, de que utilicen método aditivo con tendencia. Bien, más tarde, cuando pasamos a Minitab, hacemos un análisis lo resolvemos también a través de Minitab y hacemos un análisis y una comparativa de los resultados. Bien, aquí ya tenía resuelto este. Déjenme borrarlo para resolverlo de nuevo. Para explicarlo nuevamente. Bueno, el siguiente ejemplo vamos a utilizar el método multiplicativo con tendencia. O sea, aquí sí la serie de datos sí muestra una tendencia. Lo vimos en la sesión anterior, en el ejemplo de la venta de televisores, que aquí son también por registro de ventas por trimestres durante 4 años. Y este es el promedio que nos dio de esas ventas. Bueno, aquí el índice estacional vamos a calcularlo, como lo dijimos anteriormente, a través de los promedios móviles. Aquí sí vamos a hacer un cálculo de los promedios móviles para hacer el cálculo del índice estacional. Pero primero, como lo hemos repetido en varias ocasiones, tenemos que elaborar nuestra gráfica de dispersión para corroborar la metodología que vamos a utilizar. Y bien, tenemos ahí la metodología que vamos a utilizar, confirmándola que es una serie de tiempo estacional, tiene ciclos y tiene una tendencia, ¿no?, hacia arriba, creciente. Bueno, el día de ayer, perdón, en la sesión anterior, les dije que, bueno, pues para las personas que no tenían acceso al Minitab o algún programa estadístico, algún software estadístico donde les pudieran dar el valor de la ecuación de regresión según la metodología que analizamos en la sesión anterior. Bueno, pues esta sí sería la forma correcta de poder calcular el pronóstico para una serie de tiempo estacional con tendencia, utilizando el método multiplicativo. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer, pues calcular el valor del índice estacional, calculando el promedio móvil de las estaciones. Aquí es importante siempre tomar en cuenta, ah, sobre todo si las estaciones tienen diferente número de periodos. Por ejemplo, son cuatrimestres, son 4 periodos o 4 estaciones durante el año. Siempre procurar que sea el promedio móvil del valor central. En este caso son 4. Siempre vamos a tomar el valor central, el valor eh, del periodo que esté a la mitad. En este caso sería entre 2 y 3, pero como son periodos pares,
lo que vamos a hacer es irnos hacia el valor de los que están en el centro y posicionarnos en el valor anterior a, a dicho centro, que en este caso sería el 2. Entonces esto sí es importante que lo tomen en cuenta para poder calcular este promedio móvil de 4 trimestres. Si fueran cuatrimestres, nada más querían 3, aquí no hay problema, sabemos que está en el 2. Si fueran bimestres, tendríamos 6. Si tuviéramos un problema aquí también, como el caso del trimestre, perdón, tendríamos 6. Si fueran bimestres de los que estaríamos hablando, entonces quedaría entre 3 y 4. Entonces el valor que tomaríamos para empezar a calcular los promedios móviles sería el 3. Bien, entonces sí es importante que pudieran ustedes considerar este sistema, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a calcular los promedios móviles utilizando aquí la fórmula de promedio, donde vamos a calcular el promedio móvil del primer año, posicionando, ya les dije, en el valor central o en la estación central, en este caso es 2, y bueno, calculamos el promedio del primer año, pero como es un promedio móvil, pues vamos a estar haciendo el cálculo, moviéndonos una estación o un periodo, mejor dicho, hacia abajo y vamos a llegar hasta el último cálculo que se pueda hacer con periodos completos de 4. En este caso sería el trimestre 2 del año 4. ¿Por qué? Bueno, pues porque es ahí hasta donde realmente puedo tener completo el promedio. Si me recorriera otro nivel hacia abajo, pues me quedaría en blanco un promedio. Solamente estaría sacando un promedio de 3. Entonces el chiste o el objetivo de esto es que se calcule el promedio con los 4 periodos completos. Bien, después de calcular el promedio móvil de todas las estaciones que tengamos, vamos a calcular el promedio móvil centrado. Entonces vamos a centrar estos dos valores, el 5.4 y 5.6, sacando el promedio de esos dos. Entonces estamos centrando el valor y nos queda 5.5 como el valor central de 5.4 y 5.6. Y vamos a hacerlo también móvil. Entonces vamos a ir calculándolo por cada siguiente periodo, recorriendo un periodo, ¿no? Y hasta aquí, hasta este mismo valor. No lo hago hasta acá porque, bueno, pues obviamente aquí me faltaría un valor de aquí de promedio. Entonces, debe ser hasta el mismo nivel del promedio móvil de el total de estaciones, que en este caso de 4 trimestres. Bien, el siguiente valor que vamos a calcular es el valor estacional irregular. Este lo vamos a calcular con el valor de las ventas reales respecto al móvil centrado. Entonces, al promedio móvil, perdón, centrado. Entonces serían las ventas entre el promedio móvil centrado. Y ya obtenemos el valor de 1.096 para el valor del primer año del trimestre 3. Entonces copiamos así la fórmula y la pegamos hasta el final, donde obtenemos el último valor del promedio móvil y ya nos da el valor estacional irregular. Con este valor estacional irregular vamos a sacar un promedio de estos valores y eso es el índice estacional, lo que conocemos como índice estacional. Lo vamos a sacar también por
por cada estación. Aquí el primero que tenemos es del trimestre 3. Entonces aquí vamos a sacar el promedio de todos los trimestres 3 de todos los años que tenemos registrados. Pues aquí es este, y ya el año 4 no tenemos porque no hay valor, entonces nada más eran de esos 3. Y de igual forma, como ya los tenemos así identificados, podemos simplemente copiar y pegar hacia abajo y nos da los del trimestre 4, los del trimestre 4, del estacional del trimestre 1 y los del trimestre 2. Entonces voy a copiar estos mismos acá en la parte superior. Solamente voy a copiar los valores y aquí ya puedo ir copiando y pegando. Para completar los índices estacionales de los demás años. Bien, entonces ya tenemos los índices estacionales por cada periodo ya correspondiente. Bueno, aquí podemos nosotros también desestacionalizar, lo que habíamos dicho, desestacionalizar nuestros valores para poder conocer cómo estarían los datos en una forma lineal o sin estaciones, cómo se verían nuestros datos y poder también verificar si existe una tendencia, lo que hablamos en la parte de las diapositivas. Entonces vamos a calcular las ventas desestacionalizadas dividiendo las ventas entre su índice estacional. Copiamos y pegamos esa misma fórmula. Agregamos la línea de tendencia dentro de la gráfica para corroborar que realmente desestacionalizamos los datos. En este caso las ventas. Agregamos una línea de tendencia nueva. Y, perdón, ya desestacionalizamos los datos de las ventas. Repito, aquí estos son los datos reales de las ventas, ¿no? Solamente estamos quitándole la estacionalidad para ver la tendencia y efectivamente hay una tendencia hacia arriba. Se puede observar de una mejor manera. Bueno, ya por último, vamos a, o como última parte de esto, vamos ahora con las ventas desestacionalizadas, vamos a calcular la tendencia usando la regresión lineal. Aprovechando la gráfica aquí, o con la metodología que ustedes quieran utilizar, mínimos cuadrados o la que ustedes prefieran, vamos a agregar una línea de tendencia para ver la ecuación de tendencia que nos daría ahí. Pueden usar cualquier metodología para obtener esta ecuación y yo recomiendo esta porque es más rápida. Con esta ecuación de tendencia podemos calcular la tendencia, el valor de la tendencia, poniendo la ecuación como está ahí. Esto es igual a 5, la constante, que es 5.096 más 0.1471 que multiplica a cada periodo. Perdón. Multiplica cada periodo que tengo yo aquí. Ahí tengo el primer periodo. Ahí tenemos el primer periodo. Más que me estorba un poco la... Entonces, este es el valor de la tendencia para esta línea de tendencia, ¿no?
Y esa es la parte del pronóstico que tenemos hasta aquí, la tendencia. Copiamos y pegamos. Nos faltaría calcular Y de t, entonces Y de t sería igual a la tendencia por el índice estacional y por el componente irregular, que ya estaría aquí. Aquí ya, de hecho, este sería ya estará, ya en el índice estacional están compuestos estos dos componentes, el estacional y el irregular. Entonces, multiplicamos este por este. Repito, este índice estacional ya está contemplando el valor estacional y el valor irregular, componente estacional irregular. Y ese sería el pronóstico para esta serie de tiempo estacional y con tendencia del periodo 1 al 16. Vamos ahora a calcular el pronóstico para el año 5, como nos quedaría. Para los 4 trimestres del año 5. Y bueno, pues aquí lo que necesitamos, sabemos que estos son los valores, estos permanecen constantes. Necesitamos también la tendencia de los periodos las estaciones que vamos a calcular. Ahí está, solamente copiamos y pegamos. Y por último, pues nada más hacer esta misma operación. Y ya obtenemos las pronóstico de las ventas estacionalizadas. Y hago mucho hincapié en esto. Estas son ventas estacionalizadas. Estas serían las ventas. Vamos a agregar este pronóstico en esta gráfica para corroborar que son las ventas estacionalizadas. El pronóstico, perdón, de las ventas estacionalizadas. Agregando otra línea de tendencia. Valores de la serie es esta. Y los de la serie serían todos estos. Muy bien, entonces esta línea de tendencia de color gris nos está mostrando ahí el comportamiento y este sería el pronóstico. Las ventas para el primer trimestre del año 5 serían 7 de las unidades que manejan de la venta de televisores. Para el trimestre 2 sería 6.4, para el trimestre 3 serían 8.3 y para el trimestre 4 del año 5 serían 9.19 unidades de ventas de televisores pronosticadas para el siguiente año. Bien, otra opción un poco más rápida que pueden hacer, esto se los digo, esta no es una opción muy recomendada, pero puede ser una forma rápida que lo pueden sacar. No da el mismo valor, pero da un valor muy aproximado. Si nosotros sacamos el promedio a los promedios de cada estación, vamos a sacar el promedio y nos da el promedio general de los promedios. Bueno, si sacamos el índice de cada estación por el promedio que nos dio general, aquí vamos a poner fijo el valor del promedio general. Entonces nos daría para el trimestre 1, para el trimestre 2, para el trimestre 3, perdón, y para el trimestre 4. Y si comparamos estos valores contra los de los índices que nos dieron aquí, pues se fijan, este es 0.897 y aquí es 0.932, pues es un valor muy aproximado. Para el trimestre 2 es 0.838 y aquí es 0.815.
también es un valor aproximado, que si nos da aquí 1.10 y aquí 1.09 es un valor aproximado. Y si nos da aquí 1.17 y acá 1.14 también es un valor aproximado. O sea, sí nos dan valores muy cercanos a los que calculamos con esta metodología de los valores estacionales y de los promedios móviles. Esto lo pueden hacer, es válido que si lo quieren hacer ustedes en una empresa, si quieren hacer el cálculo un poco más rápido, pues pueden hacerlo. Pero sin embargo, bueno, ya con la paquetería que existe, no es muy necesario. Sobre todo, bueno, si quieren sacar un pronóstico rápido y no cuentan con el software, bueno, pues lo pueden hacer de esta manera y hacerlo el cálculo más rápido. Bien, vamos a hacer la comparativa con Minitab, empezando eh, con el primer ejemplo de las ventas de sombrillas. Recuerden que es una serie de tiempo estacional sin tendencia. Vamos a copiar los valores de las ventas que tenemos registradas y las pegamos aquí en Minitab. Bien, ahí están los valores ya copiados y pegados. La opción que tiene Minitab para hacer este tipo de cálculos de series de tiempos estacionales lo van a encontrar precisamente en estadísticas, series de tiempos, en el menú de serie de tiempos. Ahí van a encontrar varios de las series de tiempo que inclusive ya nosotros hemos visto, pero para la estacional es en la parte que dice descomposición. En esta parte es donde vamos a calcular las series de tiempo estacionales con o sin tendencia, ya sea usando el método aditivo o multiplicativo. Entonces vamos a ahí esa parte y esta es la ventana que sirve para calcularlos. La variable de respuesta, pues sabemos que son las ventas, lo que queremos pronosticar. El tamaño de la estación, pues son 4 trimestres por año, entonces son 4. El modelo que vamos a utilizar es el aditivo, como lo utilizamos en el ejemplo en Excel. Los componentes del modelo es tendencia más estacionalidad. No, este solamente es estacionalidad. No hay tendencia, entonces vamos a seleccionar la parte de solo estacionalidad. Vamos a generar pronósticos para 4 periodos hacia adelante, o sea, para el siguiente año. Gráficas, bueno, yo aquí le voy a poner que no incluya gráficas. Y dentro de resultados, quiero que me muestre la tabla completa, ¿no? Así como lo tenemos nosotros en nuestro ejercicio. Aquí voy a seleccionar tabla de resumen y tabla de resultados. Bien. Entonces sería todo. Damos OK. Y aquí tenemos nuestros resultados. Primero, bueno, los índices, el índice estacional. Aquí vamos a compararlos contra los que tenemos aquí en Excel. En Excel tenemos para el primer periodo es 1 positivo, aquí en Medita nos dio menos 1.5. Hay una diferencia de menos 2, menos 2.5, perdón. En el periodo 2 nos da el mismo valor de índice, 29. En el periodo 3 también hay una diferencia. Entonces en Excel nos salió menos 2. Y en Minitab nos da 0.875 positivo. Y en el periodo 4 el valor sí es muy cercano, muy parecido, y son negativos los dos, es de menos 28 en Excel y menos 28.375 en Minitab. Bueno, veamos la tabla. Aquí están los valores de los errores. Veamos la tabla de las ventas. Las ventas, bueno, son las mismas. Vienen los valores de la tendencia de 123, así como lo tenemos aquí.
tenemos los valores estacionales, menos 1.5 que ya hemos visto, 29 menos 2, bueno, ya estoy a los menos. Tenemos la diferencia entre la tendencia y el valor real, que nos da 2, 30 menos 17, 35, que sí es el mismo. El pronóstico, que es la parte aquí que dice pronóstico, predict, nos da 121.5 para el primer periodo del primer, 152 si nos da, 121 otro, nos da un valor cercano y 94 contra 94.6 contra 95 también es un valor cercano. Bueno, los valores sí, algunos se parecen, pero el que hay muchas discrepancias con el primer trimestre. Ahora vamos a ver el pronóstico. Aquí nos da 121 para el primer periodo, 0.5, el 124 a nosotros nos da 152 para el segundo trimestre del año 6, si nos da el mismo, 121 para el trimestre 3 del año 6, que es parecido, y ese también es un valor parecido. Entonces, nada más la diferencia, discrepancia que estamos teniendo en Excel respecto a mitad es de 120, es del primer trimestre nada más. Bien. Ok, entonces, pues básicamente, pues si es el mismo procedimiento, lo que hace un sistema u el otro, pues vamos sobre los valores que nos da, son válidos los valores que nos da Minitab, podemos tomarlos. Si lo comparamos estos valores con los valores que obtuvimos ayer, también de pronóstico, pues son exactamente los mismos. Aquí queda igual. Entonces, podemos tomar estos como pronósticos válidos para el siguiente periodo. Bien, entonces ahora vamos al ejemplo de la venta de televisores con el método de multiplicativo con tendencia. Hacemos lo mismo, copiamos los datos del ejemplo, agregamos una nueva hoja, pegamos aquí los valores, vamos a donde mismo, estadísticas, series de tiempo, descomposición, nos dejamos la variable de ventas como la de respuesta, tamaño de la estación 4, tipo de modelo vamos a utilizar el multiplicativo, componentes del modelo pues es tendencia más estacionalidad, igual que nos genere los 4 pronósticos siguientes, resultados igual, dejamos que nos ponga la tabla completa y la tabla de resultados y bueno, básicamente aquí lo vamos a dejar así exactamente como está. Pues ok, bien, vamos a comparar primero los índices. Aquí tenemos estos valores de los índices. Para el primer periodo nos da 0.91 en Minitab. Aquí en Excel nos dio 0.93, pues básicamente podemos decir que es el mismo. Para el periodo 2 es 0.83, también básicamente es el mismo que el Minitab. Para el periodo 3 es 1.09, 1.09 también en Excel, igual. Para el trimestre 4 es 1.14 Minitab y es 1.14 aquí en Excel que nos dio. Entonces podemos considerar lo que es el mismo. Entonces el índice nos dio exactamente lo mismo. Ahí tenemos la tabla de resumen. Vamos a ver el primer valor del pronóstico. Nos da 4.891 en Excel y en Minitab 4.84. Pues básicamente sería el mismo. Vamos a ver el pronóstico para el siguiente año. Aquí tenemos estos serán los pronósticos para el siguiente año. Para el periodo 17 es 7.08, muy poca la diferencia contra el resultado obtenido en Minitab. 6.49, 6.5 para el segundo trimestre, si nos da el mismo. 8.6 para el tercer bimestre, también nos da 8.6 para el tercer trimestre en Excel.
Y por último, para el cuarto trimestre militar nos da 9.18 como pronóstico y en Excel nos da 9.19, prácticamente el mismo valor. Aquí sí no hubo discrepancias en los valores, muy, muy poca la diferencia, pero bueno, cualquiera de los dos podemos tomarlos como correctos. Bien, entonces esta sería la forma adecuada de calcular un pronóstico cuando tenemos series de tiempos estacionales con o sin tendencia, utilizando ya sea el método aditivo o el método multiplicativo. Bien, entonces con esto concluimos la unidad de número 3 de análisis de series de tiempo y elaboración de pronósticos. Y bueno, pues en la siguiente sesión continuamos con la siguiente unidad, con la unidad número 4. Gracias por su atención. Nos vemos.